Concebir una novela como un intento de narrar el tiempo, tomar como base para realizar ese propósito la minuciosa descripción del conjunto de incidentes personales y colectivos que se suceden en un sanatorio suizo durante los 7 años que en él reside un determinado personaje, desarrollar semejante argumento en un volumen de cerca de 900 páginas de letra pequeña y apretada y conseguir que el libro no se caiga de las manos, sino que, por el contrario, resulte ameno para el lector, es empresa a la que únicamente pudo dar cima a un hombre como Thomas Mann, cuya sólida preparación y excepcionales dotes de narrador permiten aplicarle con justicia el calificativo de genial. Hans Castorp, el vástago de 23 años de una familia de comerciantes de Hamburgo, visita a su primo Joachim Siemsen, enfermo de tuberculosis, en el sanatorio Berghof en Davos. Las 3 semanas de estancia planeada se convierten en 7 años. Poco a poco, Hans Castorp se sumerge más profundamente en el apartado mundo de los Alpes suizos, en el que nada se parece a su Hamburgo natal, donde supuestamente debería comenzar su carrera profesional como ingeniero. Castorp se sume en un mar de tiempo, del mismo modo que el sanatorio Berghof se hunde en las masas de nieve que cada año duran más y que convierten a la montaña mágica en un reino helado donde unos febriles enfermos esperan la muerte. La idea de la novela surgió en 1912 durante una visita a Davos, donde la esposa de Mann, Katia, era tratada de tuberculosis. Mann se resfrió y los médicos le aconsejaron que se curase la infección en el sanatorio, pero el autor abandonó la montaña y una vez en su hogar comenzó a narrar las impresiones de su estancia allí. En los 7 años siguientes, la historia fue creciendo hasta convertirse en una de las obras más bellas de la modernidad. La montaña mágica es una novela sobre el fin de la sociedad burguesa antes de la Primera Guerra Mundial. Mann escogió el mundo del sanatorio como metáfora de la muerte de la sociedad europea anclada en las tradiciones. Allí, en las alturas de la alta montaña, donde el aire adelgaza, se congregan los enfermos adinerados de toda Europa. Vienen de Inglaterra, Italia, Rusia o Alemania para curarse la tuberculosis y, entre tanto, observan la decadencia de otros pacientes moribundos, intuyendo que les espera el mismo destino en un futuro no muy lejano. Incluso aquellos a los que no les ronda la muerte pasan el día en posición horizontal mientras hacen cura de reposo, así también parecen muertos. La vida cotidiana en el sanatorio se limita básicamente a 4 actividades: comer, conversar, reposar y recibir cuidados médicos, más o menos en ese orden, aunque puede alterarse de acuerdo con las necesidades de cada cual de satisfacer sus intereses primarios de ingesta de alimentos o conversación. Los huéspedes se reúnen en el comedor 5 veces al día para degustar las surtidas colaciones y se distribuyen en 7 mesas. El orden de los sitios es determinado por la administración del sanatorio. Cada congregación de personajes arroja como resultado sutiles matices como, por ejemplo, los que se establecen entre la mesa buena y la mala de los rusos. O se producen combinaciones de personas sensibles con diversos niveles de formación. Tal la mesa a la que se sienta Hans Castorp, en la que también se encuentra la señora Storr con su blusa escocesa de lana, que tiene la costumbre de utilizar palabras extranjeras cuyo significado desconoce. En la montaña mágica la vida consiste en esperar. Uno aguarda la siguiente comida, la liberadora comunicación del médico que le permita abandonar el sanatorio o la muerte. Uno de los pocos sonidos que rompen el silencio sepulcral del apartado lugar de montaña es el de las toses insanas que emiten los enfermos que se marchitan. La clínica Berghof se hunde en un manto de nieve hasta muy avanzada la primavera. Bajo la superficie de las heladas masas de nieve, solo el ambiente de los huéspedes del sanatorio se mantiene febril y vivo. Todos los pacientes están permanentemente pendientes de controlar su temperatura corporal. La montaña mágica es un reino intermedio entre vida y muerte, explosivo y frío a la vez. El héroe Hans Castorp prolonga su estancia, pero en modo alguno se debe esto a la presencia de la rusa Claudia Chauchat. En la noche de carnaval, Claudia le inicia en los secretos del amor. El capítulo, del que más o menos la mitad está en francés, se titula Noche de Walpurgis, en una alusión a la montaña de las brujas recogidas en el Fausto de Goethe. Cuando Madame Chauchat abandona el sanatorio, a Castorp le queda como recuerdo la radiografía de su tórax atacado por la tuberculosis.
Aparte de Madame Chauchat, el mórbido mundo del sanatorio ejerce una atracción irresistible sobre Castor. Sorprendentemente, desarrolla ligeros síntomas de la tuberculosis para poder quedarse en Berghof. Si Madame Chauchat le descubre el amor, otro huésped, el italiano Settembrini, se ocupa de otros aspectos del desarrollo de su personalidad. El italiano, de aspecto algo demacrado y que compensa su paupérrima apariencia exterior con la riqueza de su formación, cree en el uso de la razón de acuerdo con el espíritu de la Ilustración y defiende principios democráticos básicos. Discute sobre los grandes temas de la cultura occidental en inagotables conversaciones. Castor escucha fascinado a su maestro. Si se tiene en cuenta que La montaña mágica narra las transformaciones intelectuales de su joven e inexperto protagonista, la obra se inscribe en la tradición de las novelas educativas o de formación del siglo XVIII. En la novela educativa clásica, la educación supone la formación moral e intelectual del hombre, o lo que es lo mismo, el desarrollo de la personalidad. Este tipo de obras describe cómo un maestro instruye poco a poco a un joven. Al final de la novela, el protagonista ha desarrollado su propio entendimiento y se interna en el mundo. Pero la formación de la personalidad de Hans Castor dista de ser completa, ya que la palabrería de Settembrini apenas le aporta conocimientos. Más adelante, el italiano recibe la compañía de un contrincante intelectual, Leo Naphta. Un jesuita de origen judío de una fealdad llamativa, discrepa con los puntos de vista burgueses y democráticos de Settembrini. Naphta sostiene una complicada posición, mezcla de filosofía medieval y dictadura del pueblo. Las animadas discusiones de ambos eruditos sobre filosofía, historia universal y política internacional, en las que Castor oficia de público, sirven más para confundirle que para ilustrarle. En la mayoría de las ocasiones, Castor aprueba alternativamente las opiniones de los dos gallos de pelea. Para crear la figura de Naphta, Mann tomó como modelo viviente al filósofo George Lucas, que por cierto no se reconoció en el personaje. La reaparición de Madame Chauchat, acompañada del comerciante de café holandés Minher Pippercorn, provoca también bastante confusión. Con su tez roja y su entrada jovial, el vigoroso Pippercorn es la encarnación de la vitalidad, en contraposición a los dos delicados intelectuales, Settembrini y Naphta. El holandés bebe indigentes cantidades de vino y de café, golpea la mesa con el puño y habla cortando sus frases, expresadas con tono enérgico. Una vez superado el ataque de celos, Castor encuentra un nuevo modelo en el nada intelectual, amable pero despótico Pippercorn. El holandés se quita la vida cuando advierte que la enfermedad ha atacado su vitalidad. El personaje Pippercorn está inspirado en el dramaturgo Gerhard Hauptmann, autor de Los Tejedores, entre otras obras. Los combates dialécticos entre Settembrini y Naphta culminan en duelo real, en el que Naphta se dispara a sí mismo. Al final de la novela, el fragor de la Primera Guerra Mundial rompe el silencio y la espera de La montaña mágica. El gran desenlace tiene lugar en las trincheras. Hasta allí es arrestado Hans Castor tras 7 años en La montaña mágica. En el final no se aclara si Hans Castor muere como soldado o no, su huella se pierde en el tumulto de la guerra. Este final separa la novela de Mann de sus clásicas predecesoras. En estas, el héroe acaba siempre sabiendo quién es, con una personalidad definida, mientras que Hans Castor no queda nada. La última mirada sobre el protagonista del libro se asemeja a una imagen cada vez menos nítida, hasta que finalmente desaparecen completamente hasta los contornos. El fin de la sociedad burguesa, cuya muerte comenzó en La montaña mágica, conlleva también la desaparición del sujeto burgués. Thomas Mann definió La montaña mágica como una novela contemporánea. Con este término se alude a dos aspectos. Por un lado, la obra es la descripción de un tiempo determinado, es decir, se trata de una novela de época. Por otro, es una novela sobre la vivencia individual de la dimensión temporal. La estructura básica de la obra se refleja en esa doble utilización del concepto de tiempo. Por una parte, se muestra la decadencia de toda una cultura en metáfora del sanatorio, y por otra, centra su discurso en la descripción del sujeto burgués simbolizado por Hans Castor. El primer significado del concepto de tiempo resulta fácilmente comprensible. Se refiere a la descripción del final histórico de la sociedad burguesa representada por la sociedad de enfermos del sanatorio.
El segundo sentido del concepto de tiempo es algo más complicado. En este caso se trata de cómo se percibe el tiempo. En la montaña mágica, donde a veces nieva a principios de verano y donde uno puede pasar años moviéndose entre el comedor y la cura de reposo, el tiempo cobra un significado distinto. Desde el primer día, Castor advierte con indignación que allá arriba se consume más el tiempo que en otro lugar. 3 semanas en el sanatorio son como un día en la llanura. Pero cuanto más tiempo vive en la montaña mágica, mayor es su pérdida del sentido temporal. Deja de leer periódicos y se olvida cada vez con más frecuencia de darle cuerda al reloj por las noches. Esta atemporalidad pone de manifiesto que la montaña mágica es un particular reino intermedio en el que el individuo va perdiendo paulatinamente todos los puntos de orientación. En una ocasión, cuando ya lleva un año viviendo en Berghof, Castor emprende una excursión con esquíes. El invierno ha sepultado la montaña bajo enormes masas de nieve y siguen cayendo copos ininterrumpidamente. Con la silenciosa caída de la nieve, el paisaje desaparece en una nada neblinosa y los contornos de las cumbres se disuelven. Ya no existen caminos y el mundo es un caos de blanca oscuridad. No hay puntos de orientación en ninguna parte. Equipado con una tableta de chocolate y con una botella pequeña de oporto, Castor se interna en ese paisaje fantasmal. Cae una tormenta de nieve, Castor se mueve en círculos y corre peligro de muerte. Medio congelado, exhausto y ligeramente ebrio, el héroe busca refugio en una cabaña. Comienza a soñar, olvida el tiempo y llega a un paisaje fronterizo e imaginario. Está en algún lugar entre la vida y la muerte, entre vigilia y sueño, entre cultura y naturaleza, entre temporalidad e intemporalidad. Este episodio del conocido capítulo titulado Nieve de la Montaña Mágica constituye el núcleo de la novela. En él se reúnen todos los temas importantes: el mundo del sanatorio aislado por la nieve, la confusión de Castor que busca orientación, la disolución de las formas, la proximidad de la vida y la muerte y la pérdida de la noción del tiempo como indicio de la imparable desaparición de una forma de existencia. Por mi máscara hablará tu espíritu.